hacer un trabajo, para poder hacer un trabajo eh, ampliando la mirada a través de la disciplina de Special Dynamics. Así que, bueno, vamos a aprovechar el encuentro. Ale, Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Siempre una alegría y un placer estar con vos, Ale. Bueno, la idea es movernos también un poquito, poder ver cómo estas ideas se integran en la parte más densa de nuestra humanidad también y cómo nuestro cuerpo porta algunos gestos que son claves también para poder entender las ideas y mover las ideas dándole una nueva vitalidad. bueno, esto es genial. Digamos, ya habíamos hablado en otros encuentros de lo que tenía que ver con lo que significa el cuerpo físico como el aspecto más antiguo que tiene el hombre, este cuerpo físico que muchas veces es culpado como débil, cuando en realidad es todo lo contrario. Y bueno, a través de todo este trabajo que él le va a presentar, vamos a poder tener ese punto de vista, esa entrada. Bueno, eh, me gustaría empezar con el lema, con un pequeño lema, ¿sí? Que tiene que ver con este trabajo en el espacio económico. Buscad la vida espiritual verdaderamente práctica, pero buscadla de tal manera que no os deslumbre en relación al espíritu que obra en ella. Buscad el espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible, por egoísmo suprasensible, sino buscadlo porque queréis aplicarlo en la vida práctica, en el mundo material. Aplicad la antigua máxima: espíritu nunca es sin materia, materia nunca es sin espíritu. Bueno, eh, me gustaría, digamos, recordar un poco el trabajo que hicimos la última vez. Esteban, por ahí podés hacer una proyección del Excel. Vamos a centrarnos ahora en lo que tiene que ver con la virtud, ¿sí? De la fortaleza. Estas cuatro virtudes que son traídas por Platón, desde luego que no son virtudes que nacen, digamos, de la mano de él, sino que él las trae. Estas cuatro virtudes son los contenidos que aún latían en esa época en la escuela de Atenas sobre las antiguas escuelas de misterios, las escuelas de misterios que todavía portaban estas verdades cósmicas y en particular estas cuatro virtudes haciendo como punto de referencia, ¿no? Como como un instrumento de navegación para todo lo que tenía que ver con los actos humanos, actos que tenían que realizarse según la propia naturaleza del hombre y también según las fuerzas y las necesidades del cosmos. Así que, bueno, es en esta virtud, la fortaleza, que asociamos, digamos, con lo que es un pilar en la economía en relación a la competencia, entendiendo que la competencia es la capacidad del hombre de poder tener un actuar en el mundo de acuerdo a su voluntad inherente. Esto quiere decir, digamos, no teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Digamos, el contexto desde luego que no puede ignorarse, pero es no seguir el contexto a ciegas, sino estar atento a aquello que late en nosotros, algo que late en nosotros que tiene que ver también con nuestro destino, con lo que traemos de vidas pasadas y con aquello que también está conectado con nuestro devenir, pero desde luego que, bueno, la competencia se trata de un misterio de la voluntad, en lo cual, digamos, se conecta algo que tiene que ver con el desarrollo puro del individuo, y al estar la voluntad ahí metida, también está a la luz de lo subconsciente. Entonces, bueno, esta virtud de la fortaleza
uno la puede ver también representada en tres corrientes. Esta capacidad de tener como una fortaleza máxima cuando está íntimamente unida a aquello que late en el corazón del ser humano, pero también esta capacidad de tener una respuesta en tiempo adecuada, y esto es la variable fuerza, ¿sí? Con el tiempo. O sea, también tiene que aparecer en un tiempo de reacción adecuado. Y por el otro lado, también la fortaleza tiene como una tercera línea, que es la resistencia. Es la capacidad de poder desplegar esa fuerza en el tiempo y de poder sostenerla lo suficiente. Y por otro lado, bueno, también hay como dos cualidades más que se pueden agregar en relación a la fortaleza, que tienen que ver con, por un lado, es una fuerza que nos acompaña en el poder sobrepasar obstáculos en la vida, y por otro lado también una fortaleza que tiene que ver con el sentido de la palabra fortaleza en relación a la arquitectura, al edilicio, que es una verdadera fortaleza, que es esa cualidad que nos permite resistir embestidas desde el exterior hacia nosotros. Así que bueno, habiendo repasado un poco esto, podemos estar abiertos a los comentarios de Ale, que seguramente tiene algo para decir. Sí, a mí me gustaría pensar esta cualidad de la fortaleza como un punto en el cual se expresa la esencia de la persona. Y vos hablabas un poco de la voluntad, y entonces yo podría conectar ese impulso que nace desde la fuerza de oposición a la tierra, que es la que nos permite estar como erguidos, y en esa posición erguida uno puede percibirse a sí mismo como ser humano, conectando todo su ser con los distintos planos que uno tiene que considerar a la hora de hablar de un ser trimembrado y de un ser cuatrimembrado. Y entonces me parece que es la fuerza que irradia del corazón, es esa fuerza que nos conecta con esa cualidad divina que todos portamos y que vamos llevando de encarnación en encarnación. Hablábamos hace un rato sobre la sabiduría del cuerpo físico, y nosotros vamos sirviendo a lo largo de estas cualidades que tal vez en esa conformación las virtudes pueden enfocarse también o compararse con el desarrollo de determinadas partes del cuerpo. Y esta de la fortaleza bien asociado al corazón como una fuerza que, esa fuerza de voluntad, esa virtud inherente a ser fiel a sí mismos, la portamos a través de todas las encarnaciones. Si bien en cada encarnación nos preparamos el cuerpo que necesitamos para poder habitarnos y cumplir con nuestros propósitos, la fuerza que impulsa ese latido que es propio del corazón es la misma que sostenemos y que se va renovando y actualizando en cada encarnación. No es así con otras partes del cuerpo, pero el corazón como lugar, diría yo, tan especial, donde lo divino late a lo largo del tiempo. Cuando me gustó mucho esto que decía, sale de también la fuerza de resistir a lo largo del tiempo, es como el ser humano en sucesivas encarnaciones va haciendo su proceso de desarrollo y necesita de ese tiempo, y en esta etapa planetaria, la Tierra, de esta fuerza de oposición para que su propia naturaleza pueda emerger en su cualidad más prístina, por decirlo así. Me gusta mucho la idea. Tengo unos ejercicios para Genial. introducir, al menos uno, si nos da el tiempo. Sí, Vos sí, me decís, sale. la idea es poder hacerlo ahora, Bueno, digamos, y poder abordar cada virtud y su conexión con los pilares de la economía asociativa. Y bueno, ¿cómo puede prepararse el público que está ahí detrás de la cámara para hacer el ejercicio? ¿Lo pueden ver? sí, ¿Pueden hacerlo? pueden verlo, pueden hacerlo. Yo elegí algunos ejercicios que son muy simples de hacer, eh, y no se necesita mucho espacio, y si no tengo espacio puedo hacerlo preferentemente parado, sería ideal, porque parte de nuestra esencia se descubre, se revela a partir de la posición erguida. Tal vez más adelante lo podemos develar un poquito más con otra de las virtudes, pero en principio diría, si puede ser parado sería ideal, y si puede avanzar con un paso sería mejor, pero si no en el lugar. Genial. ¿Mm? ¿Cuál es el nombre del El ejercicio, Ale? ejercicio se llama en inglés de pulsar, nosotros lo traducimos como el pulsar,
pero no está asociado únicamente con el pulso del corazón, sino con esa relación rítmica que hay entre un punto que nos invita a estar con una conciencia despierta y una lejanía que nos invita a estar más dormidos o más ensoñados. Y ese patrón, que lo vamos a dibujar en el espacio con nuestras manos, también describe un poco lo que es la formación estelar, la formación cósmica, eh, e identificarnos un poco con esta cualidad también, que estamos unidos al universo de alguna manera. Entonces el púlsar es una formación astronómica, un cúmulo de estrellas, planetas, galaxias, que tienen una forma de un doble espiral concéntrico, con una concentración y una expansión, que sería similar a lo que nosotros asociamos al dibujo del signo de cáncer, ¿no? Pero lo tenemos que pensar tridimensionalmente, y en este caso el ejercicio lo va a presentar con este núcleo en el corazón y con un proceso de expansión también. Genial. Bueno, ¿nos Eh, preparamos para Dale, hacerlo? hagámoslo, y también hay algunas personas que Ok. vinieron a escuchar acá, Sí, sí, también se sí. pueden mover si Se quieren. pueden parar y pueden participar. ¿Mm? Mientras ellos se preparan, sería bueno que cualquier comentario, pregunta que tengan, vayan tomando nota. Así la idea es que después de trabajar con las virtudes y los ejercicios, Pueden ponerse a un lado del otro si podamos quieren. tener unos 20 minutos antes de hacer el cierre para bueno, compartir un poco esta experiencia y también para poder Venimos Budas. presentarle a Alejandro cualquier pregunta que pueda ser contestada. Bueno, en principio vamos a pensar una espiral que vamos a construir. Entonces yo los invito a que tomen imaginariamente ese punto y que desplieguen una forma espiralada ascendente que se pierde en las lejanías por un lado, y otro, el mismo punto, otro espiral que se pierde en las lejanías por el otro lado, Atrás. y lo mismo para abajo, una espiral que se va desplegando en las lejanías en diagonal para un lado y en las lejanías hacia el otro. Entonces tenemos 4 direcciones posibles, y ahora viene un principio cósmico muy interesante, y es que si yo hago una espiral ascendente, por ejemplo, en este lugar, y proyecto, esta espiral se va ampliando hasta que llega a los límites, a los confines del infinito, y curiosamente, por un principio de la geometría proyectiva, aparece por el otro lado, con la otra mano, y se vuelve a enrollar. Y si yo lo despliego para el otro lado, se va en diagonal al infinito y aparece por el otro lado y se vuelve a enrollar. Y como el punto infinitamente puntual, tan infinitamente puntual que no lo podemos tocar, vamos a construir una esfera como cualidad, como núcleo del entusiasmo humano, en el cual vamos a alojar ese calor del corazón, esa divinidad que llevamos, y lo vamos a hacer delante de nosotros, no cerradito en nosotros, sino cuidando tener un espacio de relación en el cual yo pueda ver esta forma, porque lo que hacemos con nuestros miembros en esta encarnación nos van a ayudar a pensar de una manera nueva en la próxima encarnación. Entonces, si yo estoy parado en mi realidad presente, que es hoy aquí, a la hora de dar el paso y desplegar esta forma, que ahora la voy a mostrar mejor, entro en la forma, construyo la forma en la que quiero vivir. Ese es un principio fundamental. Entonces, por eso la forma tiene que estar iniciándose más adelante, porque como toda construcción, uno fabrica primero la casa, la construye y luego entra a habitar en ella. Nosotros construimos una forma dinámica, un doble espiral, en este caso, que se extiende a la lejanía, y entramos a vivir en esa forma orgánica. Entonces, lo acompañamos hasta un lugar, el resto de la dinámica se resuelve de manera invisible, y iniciamos en ese punto la doble espiral en simultáneo y desplegamos una diagonal. Acá podemos sentir el peso del cuerpo bien apoyado en uno de los pies, ejerciendo esta fuerza de resistencia de la que hablaba Ale, ¿no? La fortaleza que se ancla en la voluntad y despliega e irradia
ese entusiasmo como acto de voluntad en el mundo. La fase de concentración, sosteniendo como si fuera un bebé, es un gesto lindo, es calor, es el entusiasmo, el calor del corazón. Desplegamos esa intención de la voluntad, de nuestra propia esencia, e irradiamos en la diagonal los demás. Nos encontramos con nuestra propia esencia y nos perfilamos hacia lo que somos, buscando una buena diagonal que conecte todas las esferas, tanto el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Es una buena presentación del ser humano. Un par de veces más, ¿te parece, Ale? Sí, sí. El entusiasmo también arrastra una sonrisa sincera, no exagerada, pero la alegría de sentirse que uno conecta con el cuerpo físico, con todas las envolturas en su propio destino. Última vez. Gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, genial, Ale. ¿Te gustó? Me encanta. A mí me encanta ese Tengo ejercicio. mi corazón con Special Dynamics, lo sabes. Lo sé muy bien. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con la próxima virtud y lo que vamos a hacer es trabajar con algo polar, nos vamos a ir al otro extremo, ¿sí? Estuvimos hablando de la fortaleza, ¿sí? Y estuvimos hablando de esta fuerza que está conectada con lo íntimo del ser humano, aquello que porta vida tras vida, y ahora nos vamos a ir a lo que es la prudencia, ¿sí? La prudencia es una virtud que está más bien conectada con el desarrollo de la humanidad y con este gran ideal del cristianismo. El cristianismo tiene dos pilares, que por un lado uno es eh, desarrollarse uno mismo a la luz del Cristo, y por el otro lado es sentirme parte de la humanidad. Y ahí están como los dos polos. La fortaleza es una virtud que ilumina un aspecto y la prudencia es una virtud que ilumina el otro aspecto. La prudencia está ligada a todo lo que tiene que ver con las fuerzas del pensar y es la capacidad del ser humano para poder encontrar la forma apropiada de desplegarse en cada ocasión. Y esta es la virtud de la prudencia, ¿no? Una prudencia que necesita trazar un horizonte, necesita entender cuáles son los fundamentos de los actos que voy a realizar y también necesita entender sus consecuencias. En esto uno podría decir casi que estamos hablando de una mirada renacentista, en el sentido de poder trazar un horizonte, tener profundidad, tener esta capacidad de elaborar un pronóstico, ¿sí? Y esto está completamente ligado a la esfera de la vida económica y también completamente ligado a lo que es la asociación como pilar de la economía asociativa. Y en todo esto, en todo este pensar, la prudencia tiene que tener en cuenta, por un lado, los contenidos que laten en otro ser humano, lo que está en el entorno, lo que tiene que ver con el respeto de la libertad. Y uno podría decir la prudencia casi, porque la prudencia es algo que está como virtud al costado de la justicia es lo más cercano al respeto también, pero la prudencia cruza la línea del respeto, ¿sí? Cruza la línea del respeto en relación a que es aún más profundo, porque uno podría decir yo te respeto, ¿sí? Pero la prudencia no es eso. La prudencia es yo te respeto y yo te protejo, ¿sí? Que es ir un paso más allá. Esto quiere decir que luche por vos, ¿sí? No solamente, como en el caso de la fortaleza, ¿sí? Este desplegar de la propia individualidad, de aquello que late en uno, sino que así como me preocupo
por desplegar con todas mis fuerzas aquello que late en mí, también me ocupo de proteger aquello que está presente en el otro y lo que la humanidad necesita. Entonces, en estas dos virtudes, en este compasar, ¿sí? Tenemos dos cosas que laten, una en pos de aquello que late en el interior de un ser humano y lo otro en pos de aquello que late en la humanidad. Y no es que yo me pierda, ¿sí? No es que me voy a la periferia y no estoy en el punto, sino que cuando protejo a otro, lo protejo estando en el punto también, ¿sí? No es que me voy. Entonces, en este sentido, la prudencia es algo que requiere el desarrollo del pensar, ¿sí? Y justamente en asociación, el pilar que se relaciona de la economía asociativa con esta virtud, justamente la asociación podría ser el resultado de una conversación colectiva a través del cual se puede desarrollar un pensar colectivo, una imagen colectiva que no es la suma de las partes, sino que es algo que no existía previamente. Bueno, Ale, todo tuyo. Bueno, a mí me gustaría agregar capaz un par de cosas. Y la prudencia como un aspecto de ganar sabiduría, y en el tiempo especialmente, ¿no? Capaz uno de joven tiene algunas respuestas y luego lo gana la impulsividad o algunas otras actitudes. Dice, bueno, tuve esta respuesta cuando era joven, pero a lo largo justamente de estar en el mundo, de mirar la humanidad, de poder comprender lo social, me voy dando cuenta de mis errores, voy aprendiendo de eso y frente a, puede ser circunstancias muy similares, tengo un bagaje de experiencia que me permite aplicar la prudencia. Entonces, un aspecto importante que a mí me gustaría sumar en esta charla es la capacidad de estar abierto siempre a aprender, porque mucha gente pasa lo opuesto, dice, no, yo ya soy grande, ya aprendí, o no quiero aprender más, ya sé todo, o no, de esto yo ya lo vi, ya lo sé, ¿no? Justamente la actitud opuesta, la prudencia para mí se vincula con la capacidad siempre nueva de querer aprender, como ejercicio de poder ganar una sabiduría de lo concreto, de la realidad del mundo, que me permita tener esta cualidad. Yo puedo proteger cuando conozco lo que pasa, no solo por abrazar a alguien o poner pecho y frenar para los que están atrás, estoy Claro, protegiendo en si la no se medida. trataría de algo mecánico. Ya lo aprendí y lo repito, Claro, ¿no? es el siempre nuevo, por eso me parece muy interesante lo de la asociación, porque en lo social, o sea, en la asociación como soporte económico, ¿no? Que vos decías, como un pasito más, ahí es un aprendizaje permanente, porque las situaciones cambian todo el tiempo, Ujú. las individualidades tienen sus propios aportes, uno tiene que aprender a hacer esa lectura del texto y también del contexto. eh, entonces me parece que es interesante, pero esa cualidad de aprender es algo que nos lleva a ganar sabiduría y a conquistar la prudencia como cualidad. Eh, por eso me parece importante hacer ese puente. Si las personas se cierran esa posibilidad de aprender, no pueden desarrollar esa virtud que les permite trabajar con otros. Y a veces es como decir, pensar una reunión, decir, acá las cosas se hacen como digo yo, ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, o yo de esto sé, vos no sabés, ¿no? Y me parece que parte de la prudencia es entender cómo puedo ayudar a intervenir, a facilitar que las cosas ocurran, sacando lo mejor de cada uno. Eso me parece interesante. Bien. ¿Qué ejercicio Hay estuviste algunos pensando ejercicios, en esto? sí, Me digamos, imagino que no es tan fácil no, es muy difícil. seleccionar un solo Es ejercicio. muy difícil porque los ejercicios que hacemos apelan a la integridad de la persona y a un diálogo dinámico entre la esfera del sentir, la esfera del pensar y la esfera de la voluntad. Pero hay un par de gestos que yo quiero tomar de unos ejercicios que colaboran mucho a la figura erguida y que permite conectar con esto, porque parte de la prudencia tiene que ver con la esfera del pensar, y así como hablábamos de la evolución del pensamiento, eh, eh, en este momento nosotros podemos reconocer que el cerebro es de los órganos más acabados, más antiguos, hablando de la sabiduría del cuerpo físico, y tanto es así que mucho de su actividad no tiene que ver con el movimiento del cuerpo, sino con la quietud. Otros órganos son posteriores en el desarrollo humano, entonces todavía requieren de otras envolturas, digamos, requieren de la presencia del cuerpo astral y demás para poder ponerlos en funcionamiento. En cambio, el cerebro es como que se retiran más las envolturas superiores y queda más lo físico etérico ahí,
con lo cual demuestra su antigüedad y su capacidad de poder conectar verdaderamente con lo espiritual. Uno podría decir que en esto una cualidad del trabajo de la prudencia o el trabajo con el cerebro puramente espiritual. Entonces, es muy difícil, cuando no hay tanto movimiento, poder conectar. Pero hay un par de gestos que tienen que ver con la figura erguida y que tienen que ver con conquistar esta verticalidad que me permite liberar este polo de una manera más tranquila. Y yo quiero invitarlos a hacer un ejercicio porque también tiene que ver con poder escuchar esto de lo espiritual y ponerlo en la tierra y poder tomar las fuerzas de la tierra, lo social, lo que ocurre como realidad, y elevarlo de alguna manera. Entonces vamos a trabajar con dos dinámicas, que son las dinámicas de los grandes grupos que nos permiten estar erguidos. Muy Así bien. que los invito a ¿Cuál es el trabajar. nombre del ejercicio? Son dos ejercicios. Uno se llama Lower Stream Walk, o la corriente inferior, el caminar de la corriente inferior, y el otro se llama Upper Stream Walk, o el caminar de la corriente superior. Muy Y bien. simplemente vamos a entrar en esos gestos de manera simultánea con los dos brazos, que es una imagen que compone mucho más lindo para mí y más simple también de realizar para las personas. Muy Y ahora bien. Bueno, también vamos a trabajar con la idea de los espirales, que el espiral no es la única forma, es una de las formas que tenemos en Special Dynamics, que en general son formas que tienen que ver con lo viviente, y el espiral es la expresión de una forma viviente, entonces la usamos mucho, y en este ejercicio lo vamos a usar de vuelta. Vamos a empezar con la corriente inferior. Este núcleo de movimiento nos permitió en la cadera poder erguir esta parte del cuerpo, pasar de una posición más entregada totalmente a la tierra, con la cabeza desapegada de lo celeste, nos permitió empezar a separarnos, a despegarnos un poquito de la superficie de la tierra. Entonces yo me pongo de costado para que se pueda ver bien, pero lo pueden hacer como quieren. La idea es pensar que el punto de esta espiral va a estar en la cadera, a la altura de la cadera, y vamos a desplegar un movimiento circular que avanza y que se proyecta hacia adelante y hacia afuera. Y acá parte de la prudencia es no dejarse llevar por el impulso hacia adelante, sino cuidar el equilibrio, que parte de mi cuerpo esté sostenido como si alguien me tirara de atrás, de la ropa. Entonces, conectamos con esta región de la cadera, desplegamos el espiral y nos proyectamos sin irnos para adelante con el cuerpo físico. Relajamos los hombros, si estamos tensos, relajamos los hombros, si es una diagonal, suelto, y vuelvo a despegar la forma. Los brazos navegan en esta corriente de la espiral y la corriente sigue actuando. Esta corriente me permitió tomar la fuerza de lo anterior, de encarnaciones pasadas, y usarlo en este momento. Todas las acciones que llevamos a cabo en una vida, luego del paso del umbral, nos sirven para aprender en el mundo espiritual y elegir el nuevo cerebro que queremos usar en la siguiente. Esta fuerza toma de lo anterior y se proyecta hacia el futuro. Y la otra, que es el upper stream, es el mismo espiral, pero empezando a la altura de los hombros. Este es un gesto interesante porque este nos permitió separarnos de la Tierra, el lower stream, pero todavía no conectar del todo con el cielo. En cambio, esta corriente que empieza en el hombro me invita a escuchar lo que venía del cielo. Y este guiarse por los dioses, ponerlo en la tierra, hacer la voluntad de los dioses, ser instrumentos de la creación por parte de los dioses. Esto nos permite poner a la tierra en su lugar, el lower stream, y este nos permite conectar con la voluntad de los dioses y traer eso al mundo. Podemos hacerlo con las dos manos, un gran espiral que se despliega hacia atrás, escuchamos cómo viene y retomamos esa espiral y entramos.
es un gesto de entrega, de veneración, de protección. Aquí estoy yo al servicio de los demás. Soy parte de la humanidad, miembro de la humanidad, al servicio del desarrollo de la humanidad. Para terminar, podemos hacer uno de abajo y uno de arriba. Uno que me levanta. Y al conectar con el cielo, conecto con la voluntad. Una vez más. Los hombros bien relajados. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con la virtud de la templanza. Qué lindo. ¿Sí? La virtud de la templanza suena a esto, ¿no? A cero templado. La virtud de la templanza está relacionado con uno de los pilares de la economía asociativa, que es la estructura. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Justamente la templanza tiene que ver con asegurar el despliegue de la voluntad, ¿sí? Y que esta voluntad no caiga presa de los deseos, de las pasiones, de los instintos. Entonces, justamente la palabra estructura, el pilar estructura dentro de la economía asociativa, tiene que ver, hay un elemento que es el icono de la estructura, que es el estatuto. ¿Sí? El estatuto es lo que el yo mismo diseña, o un grupo de yoes, diseñan como estructura legal y financiera, y desde luego para desarrollar, con el fin de desarrollar un objeto social, donde ellos establecen las reglas de cómo se van a comportar. Y de alguna manera le ponen límites al ego, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta figura del estatuto encarna esta imagen de la virtud de la templanza, porque yo de alguna manera construyo aquella, entre comillas, ¿no? Celda para mi yo, para que él se comporte y pueda hacer algunas cosas y otras no. Y no se trata de una, un atentado contra la libertad, sino que yo mismo, libremente, establezco mis límites, ¿sí? Y en conjunto, colectivamente, también establezco mis límites. Entonces, justamente esta virtud de la templanza, que implica, además, como marca este procedimiento del acero templado, ¿no? Golpe tras golpe, es una analogía de pequeñas muertes que me preparan para el cruce del umbral. Entonces, esta, esta virtud de la templanza lo que me permite a mí es establecer un control en una estructura que ha sido creada por mí y por mis colegas. Y en esa estructura queremos actuar juntos en el mundo. Entonces, esto forma parte de un acuerdo libre, y así como estábamos antes en presencia de un amarillo, algo ligado a la voluntad, a los misterios del Padre, a la esfera cultural espiritual, con la prudencia estábamos más bien ligados a todo lo neurosensorio, a los misterios del Espíritu Santo, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, a la protección. Ese sería un azul. Y ahora estamos con dos virtudes que van a estar dentro de lo que están relacionadas con lo que es la esfera cultural, perdón, la esfera social jurídica, ¿sí? Y esta templanza, digamos, está ligada a un aspecto íntimamente relacionado con la fortaleza, ¿sí? Y después vamos a ver la justicia como un aspecto íntimamente relacionado con la prudencia. Entonces, esta templanza, ¿sí?
la vamos a alinear con todo lo que tenga que ver estructura, y la figura de esto es el estatuto. Ale, Yo ¿me pensaba escuchan? en esto, en algunas cuestiones conectando con el cuerpo. Hay algunos lugares de nuestro cuerpo que también nos dan estructura, más allá de los huesos, en una forma que nos permite ser. La estructura asociativa tiene que ver con eso también, darnos las pautas y los acuerdos que nos permitan hacer en el mundo, pero también los límites. Ujú. Y parte de esa dinámica de permitir y de poner cierto límite tiene que ver con el proceso respiratorio. Y en ese sentido están ligado a lo que hablabas de la fortaleza, vinculado al corazón, la respiración como también otro órgano del ritmo, ¿no? Y, y como un gesto también de encarnación en la tierra, porque los impulsos sociales, económicos, necesitan estar encarnados y por eso necesitan las reglas de la tierra, y el cuerpo humano necesita esta conexión directa con la tierra, porque uno puede decir, y también tiene que ver con esto desde para mí, un poco la templanza, los procesos digestivos también, pero con la respiración uno interactúa directamente con el mundo y hace propio algo del mundo en uno y su propio proceso interno y también pone en el mundo propio, ¿no? Y necesita una estructura física para poder hacerlo. Y el proceso digestivo también es esa interacción con el mundo un poco más lenta, más mediada. eh, por eso me parece que es interesante cómo uno controla esas pasiones, esos apetitos, esos impulsos. Y lo digestivo tiene mucho que ver también con eso. Cuando uno se desenfrena con la comida o pasiones o no puede poner cierto límite. Entonces, eh, para mí es interesante encontrar ese punto de equilibrio en el cual uno se siente estable y dice, de acá para abajo hay como una frontera en la cual yo tengo que tener cierto control eh, desde mi libertad, saber que yo tengo, que es parte de mí, pero que yo la tengo que mantener a raya, por decirlo. Necesito una regla clara, un acuerdo conmigo, por donde sé que pueden aparecer y necesito ponerle esos límites, por decirlo así. Y por otro lado dice toda la potencia y la fuerza que me puede dar justamente el tener una estructura para hacer las cosas. Entonces pensé en un par de actividades, Bien, si querés las podemos hacer, una cómo para no. encontrar este punto de equilibrio hoy, aquí, ahora, y qué podría ser lo saludable, y después un ejercicio que también me permite conectar el afuera con el adentro, mis fuerzas propias, cómo las puedo canalizar en un impulso social, y Muy no bueno. solamente en mi propia satisfacción. ¿Mm? Muy bien, Ale, el nombre de los ejercicios. El primero es un ejercicio preparatorio de otro ejercicio que vamos a hacer después, que se llama el nivel del agua, Ujú. y después vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio respiratorio, lo podemos conocer dentro de la batería de los ejercicios respiratorios, que se llama Horizontal EDIs. El EDI es una capacidad de, como una corriente cuando choca en una piedra y tiene que retomar el curso, ¿no? Entonces, Ujú. esa confrontación con la realidad te permite, tengo que hacer un ajuste de planes. Son Bueno, estos meandros de los ríos. Eh, sí, en el meandro es más otra forma, eh, pero el eddy es como ese choque, viene la ola, choca y tiene que retomar para otro lado. Ya no es exactamente Ah, lo mismo. Hay una resistencia que tiene que vencer, no la puede vencer, entonces la rodea, ¿no? Encuentra ah, la vuelta para poder, que muchas veces me parece interesante, que en términos de estructura también. sí, Esto es dinámico, o sea, las sí, leyes sí. te van cambiando y uno tiene que ir viendo las estructuras, cómo se acomodan frente a una realidad para que los procesos devengan y puedan suceder. Y, bueno, los impulsos en la esfera económica puedan realmente ser concretos. Si uno se queda, ¿cómo resuelvo esta situación? Bueno, el ejercicio nos va a acompañar un poquito en eso. Bueno, Son Ale, dos ejercicios. genial. Bueno, vamos. Lo ideal sería poder hacerlo con ojos cerrados, pero si hay alguien que se marea o que tiene muy poco equilibrio, puede hacerlo con ojos abiertos. Lo que vamos a tratar de hacer es encontrar el ejercicio, este se llama el nivel del agua, y lo que vamos a tratar de encontrar es un lugar de estabilidad, de equilibrio, de ecuanimidad, en el cual emocionalmente no me sienta ni muy iracundo, ni muy apagado, muy desinteresado. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es llevar los brazos por afuera, que se toquen por encima de la cabeza, las palmas están para arriba, y lo que vamos a hacer es invertir las manos y que las manos vayan bajando. Y yo los invito
a que exploren en todo este recorrido. Pueden bajar, subir, hasta un lugar en el cual ustedes se encuentren que están flotando como un bote, en un lugar en el cual ustedes se sienten bien aquí y ahora, hoy. Yo no quiero eh, generar ninguna tendencia, por eso lo muevo así ampliamente. Entonces ahora el ejercicio lo va a hacer cada uno. Yo los voy a invitar a que cuando digo ya, empecemos con ojos cerrados y cuando encuentran ese lugar, abran los ojos y entonces ahí vamos a ver cada uno su propio nivel de agua aquí y ahora, hoy. Pueden venir un poquito más acá si quieren para hacer el ejercicio, lo que quieran. Yo lo voy a hacer delante de la cámara. Cerramos los ojos, los brazos van por afuera, se tocan encima de la cabeza, las palmas que están para arriba van a invertirse, van a ir para abajo, y como si estuviera empujando esta base, apoyándome en el agua como un bote flotando, voy explorando cuál es ese nivel de agua para mí hoy, dónde están mis emociones. Me tomo mi tiempo, percibo la fuerza debajo de mis manos y la tranquilidad y serenidad por encima de mis manos. Encuentro ese punto justo. Y una vez que lo encuentro, abro los ojos. Bien, muy lindo. Bueno, podemos relajar los brazos. Ese es el punto en el cual nosotros podemos reconocer que debajo de eso actúa estas fuerzas que no nos ayudan en la templanza si no las podemos controlar. Y por encima de eso actúa toda nuestra libertad, nuestra capacidad de poder pensar las acciones que queremos hacer. Entonces, si ustedes, y digo respiración porque en general un lugar saludable es en donde se alojan los órganos de la respiración. Si uno está por encima de la clavícula, capaz alguno haya escuchado la frase de estoy con el agua al cuello, ¿no? Ya uno acá, si esto se me fue muy arriba, capaz, como que este calor, en estas pasiones, este impulso me termina de ahogar, ¿no? Hasta que si voy más arriba ya me ahogué, exploté. Pero mis decisiones no van a ser sabias ni prudentes en ese caso. Y si voy para abajo, capaz me voy apagando, me voy secando, porque el fuego se va apagando. Entonces, encontrar ese punto óptimo como una respiración tal vez tenga que ver justamente con la parte del cuerpo que se asocia a la caja torácica, desde la clavícula hasta el ángulo epigástrico, las costillas inferiores, toda la zona de los pulmones. Si yo me encuentro en ese lugar, navegando en ese lugar, seguramente voy a encontrar, gracias a la fortaleza y a la prudencia, el modo de poder, desde lo corporal, trabajar con mantener esas pasiones, esos impulsos en su debida forma y hacerlos de una manera productiva. Entonces ahora vamos a ir al otro ejercicio. Este ejercicio igual lo pueden hacer todos los días que quieran. Es una buena invitación para que puedan encontrar su nivel emocional cada día. Es como un termómetro emocional que pueden hacer. El otro ejercicio trabaja en el plano horizontal y trabaja en una relación, se puede hacer de muchas maneras, pero nosotros lo vamos a trabajar con el punto en la parte posterior y esta fuerza se proyecta hacia adelante y nos vamos a imaginar que en el medio estaría la piedra con la que choca y la corriente sigue hacia adelante y la palma va a quedar para afuera, en este caso lo vamos a hacer así, con el gesto de conectar con el mundo y el afuera. Las acciones a futuro adelante. Entonces, el respiratorio golpea y produce un diálogo con las intenciones de la individualidad, aquello que me empuja hacia adelante, mi propio gesto, y aquello que me invita, superando el escollo, a abrirme en una iniciativa en el mundo. Y eso se retroalimenta todo el tiempo
y me da un soporte y una estructura, lo que me contiene y el diálogo con la realidad, esa realidad que me invita a pensarme en mi individualidad y con mi propia fuerza proyecto esta fuerza que es necesaria concretar las acciones. Sin voluntad queda solo en un deseo, pero al movilizar la voluntad, mi motivo del accionar me permite llegar a una comprensión conjunta entre varios de los propósitos compartidos. Centro atrás, como si tuviera entre mis manos un punto y este punto se invierte en una realidad. Y mi cuerpo está siempre en el medio, en ese equilibrio de fuerzas, soportándome, dándole soporte o estructura. A veces más. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Ale. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos toca seguir ahora por, por una, por una virtud, ¿sí? Que se llama la justicia, ¿sí? Es la última de las cuatro virtudes. En esta virtud decía Tomás de Aquino que no es suficiente, ¿sí? Conocer qué es lo justo, sino que lo necesario es el recto actuar. Y en esto él, digamos, está colocando la justicia, digamos, en dos aspectos, ¿no? Por un lado es una percepción, ¿sí? Y es interesante porque lo que él dice es que en esta percepción de justicia, ¿sí? La justicia es el esfuerzo en un recto pensar, en una lógica, digamos, saludable, que realizan dos individuos. O sea, en esto no puede existir justicia cuando la justicia, ¿sí? Es solamente el registro de una persona, es la percepción de una persona. Sino que lo que puede existir ahí es como un recto actuar. Pero la justicia es algo que está conformado, por eso uno ve la justicia que tiene la balanza y dos platos, ¿no? Que tiene estos dos aspectos. O sea, está, digamos, esta balanza que representa dos aspectos. También uno podría decir, lo verdadero se hace presente cuando hay dos esfuerzos para lo justo, ¿sí? Y en este sentido, cuando hay dos personas o más que se esfuerzan por tener desarrollado un sentido de la justicia, por ser virtuosos en esto, entonces entre ellos puede aparecer lo verdadero, ¿sí? Y es justamente este gesto en lo económico de poder dar al otro lo que le corresponde, en la cantidad que le corresponde, en el momento y en la forma que le corresponde, ¿no? Estas son las palabras de Aristóteles y justamente por esto expresado también se lo considera el padre de la vida económica, padre de la economía, ¿sí? Porque este es el principio eje, ¿sí? De la vida económica. Y justamente uno puede tener un recto pensar en lo económico cuando uno tiene una registración, pero esa registración en economía asociativa
no es solamente registrar mi acto, sino que es registrarlo por partida doble. Entonces, a través de las cuentas T, donde lo que es un ingreso para uno es un egreso para el otro y viceversa, yo tengo la posibilidad de verme a mí mismo a través del otro, como espejo, ¿sí? Y esto es justamente lo que permite que a través de de la virtud de la justicia uno pueda encontrar lo verdadero, que es lo que se conforma en el medio, ¿sí? Por eso hablamos a veces de precio de mercado, que es un precio, digamos, uno tiene una voluntad que actúa de acuerdo a lo que marca el mundo exterior. Un precio justo es de acuerdo a lo que a mí me parece justo y propongo algo, o el otro me propone a mí. Pero el precio verdadero surge ante esta conversación entre dos personas que a través de un recto pensar es cuando el recto pensar es simplemente describir, digamos, es eso, es describir. Cuando yo puedo describir las acciones de mi yo actuando en el mundo, entonces como reflejo me puedo ver a través de eso. Y si yo tengo registradas las cuentas en partida doble, entonces podría decir que me puedo ver gracias al otro, que funciona como un espejo. Entonces, bueno, este sentido de la justicia tiene esta cualidad y se conecta de esta forma con la vida económica, a través de la contabilidad justamente de partida doble. Y esta virtud de la justicia que tiene estos dos aspectos, estos platos flotantes, ¿no? Donde está, uno podría decir, un ser humano y al menos otro, ¿sí? Y entre ambos pueden reflejarse. Bueno, vale. Bueno, muy bien, vamos a experimentarlo. Sí, Vamos a hacer un ejercicio preparatorio para el ejercicio, muy bien. que tal vez las personas que estén en el Zoom, si tienen a alguien a mano, lo pueden pedir, porque la primera parte es muy difícil, Salgan a porque buscar a alguien, hablamos del claro. encuentro, entonces como Sí, uno mismo puede también percibirse en el ejercicio cuando lo vamos a hacer todos para cerrar un poquito individualmente, pero es una buena manera para poder poner en juego lo que vos estás diciendo, Ale, justamente encontrar una pareja. Así que les doy un tiempito mientras yo sigo explicando algo que genial. me gustaría Sí, sí, agregar, que busquen un compañero y si no, bueno, esta primera parte cuando puedan la hacen con alguien, acá la vamos a hacer y después sí vamos a hacer todos el ejercicio completo individualmente. Vos hablabas del recto, pensar y demás, y esto recto para mí tiene mucho que ver con algunas cosas que fuimos preparando en los ejercicios anteriores, que es la verticalidad, ¿no? Entonces, me parece que en la medida en la cual el hombre puede estar erguido, encuentra ese fiel, ¿no? De la balanza, ¿no? Y uno puede empezar a conectar estas cuatro virtudes como pilares de todas las otras virtudes que uno puede hablar, que de alguna manera pueden ser transformaciones o metamorfosis de estas virtudes, pero este fiel de la balanza, en el criterio de la justicia, el entusiasmo que irradia, ¿no? A partir de la fortaleza, ¿no? La templanza que va regulando el impulso desde abajo y la prudencia tiene que ver con otra dimensión del espacio también. Con la prudencia yo creo un espacio anterior también. Acá creo el otro, la templanza, algo que va fluctuando así, ¿no? En la otra va irradiando así y en esta va equilibrando. O sea, todos los planos del espacio, la tridimensión, nuestro hacer concreto en el mundo se ponen en juego con estas virtudes también. Entonces, vamos a trabajar un poco con la figura erguida y cómo conquistamos esa verticalidad a partir de un juego de equilibrio y desequilibrio, que es una confrontación de fuerzas con claro. un otro. Por eso necesito un voluntario acá, una voluntaria de algunas personas que vinieron acá y lo vamos a mostrar, pero lo vamos a jugar un poquito todos, así lo mostramos entre Genial. todos. ¿Cómo se llama el El ejercicio? Ale? ejercicio completo se llama The Tides, en inglés, que significa, lo traducimos como las mareas, en esta Ok. idea también de que fluctúan las olas, se van bien lejos y chocan en ese choque, en ese encuentro, que como decís, bueno, en el otro yo me puedo tener mi imagen, me puedo reconocer, ¿no? En ese encuentro, en ese choque uno, encuentro, ¿no? Digamos, es con ese estallido de conciencia en el cual yo me despierto y después otra parte que me voy como a las periferias y no estoy tan consciente de mí, pero en el encuentro con el otro o con la contabilidad de doble entrada, me puedo llegar
en ese reflejo a percibir a mí mismo, ¿no? Ese sería el encuentro de las plegas. Genial. Bueno, Bueno, vamos. hagámoslo. Se juega con la palma de la mano primero y la palma va a estar en la línea media, que es la fuerza del pensamiento, se manifiesta en el plano del pensar. Entonces, no nos ponemos con una mano acá al costado ni pasando, sino que vamos a tratar de encontrar ese equilibrio en el medio, el justo medio, ¿no? De la relación que justo llega al medio de nosotros, ¿no? Y lo que vamos a hacer con Claudia es, ella va a hacer fuerza en esa dirección, mira con los dos pies, y yo voy a hacer fuerza en esa dirección, como si fuera una pulseada, ¿eh? Sí, cada uno ofrece una fuerza, una resistencia al otro y me permite saber si tengo que hacer más fuerza o menos para llegar a encontrarme en el medio. ¿Sí? Si yo hago más fuerza que Claudia, me salí del medio, perdí el equilibrio. Si Claudia hace más fuerza que yo, perdí el equilibrio. Entonces, la idea es no hacer fuerza, sino sí hacer fuerza, pero si hago excesiva fuerza, no estoy percibiendo al otro. Si hago la fuerza justa, le ofrezco una fuerza de resistencia que le permite al otro percibirse a la vez que me percibe. Y ahora lo que vamos a elegir es directamente, si yo estoy usando la mano derecha, vamos a probar con el pie derecho y después con el pie izquierdo y vamos a tratar de ver dónde tenemos más equilibrio. Podemos empezar mismo pie y misma mano, derecha con derecha, tanto mano como pie, y empujamos. Sería ideal si podemos conectar en la mirada del otro también. Y podemos probar un poquito, desestabilizar un poco en ese juego, ir encontrando, hasta que vemos qué pasa. Muy bien. Y podemos cambiar de pie, siempre la misma mano, y cambiar de pie y ver qué pasa ahora. Me estás empujando, Claudia. Hacé tu trabajo. Si no, no lo encontramos. Ahí está. Bien. Mejor dice Claudia la otra. O sea, mismo pie y mano. Si apoyo el derecho con mano derecha. ¿A ustedes qué les pasó? ¿Lo mismo? ¿Cambiaron de pie? ¿Con qué pie les resultó más fácil? Bien. Interesante, porque uno podría decir, si yo tengo la mano derecha, seguramente el pie izquierdo complementa. Pero acá, una mitad mía se apoya en la mitad del otro. El otro es mi mitad, el otro me completa, el otro me complementa. Sin el otro no lo puedo hacer. El otro me da una imagen especular de mí, la otra mitad de mí que yo no puedo ver o no puedo usar. Y entonces ahora sí vamos a ir al equilibrio, al ejercicio completo que se llama detalles. Y yo los invitaría a que empiece el ejercicio como percibiendo esas olas que vienen bien de lejos, o intentando abrir los brazos como para dar un abrazo a un amigo que hace muchos años que no ven. Y estas dos olas se van acercando y estallan y se encuentran en el medio. Se tocan en un punto idealmente, nosotros ya sabemos que el punto infinito no lo podemos tocar, y una vez que chocaron, se vuelven a expandir. Una fase de expansión muy grande y tomando el pie, el peso, chocan las manos. Una va adelante y otra va atrás. Expansión, apertura bien amplia, con hombros relajados, y las manos, las palmas se van encontrando en ese punto medio del plano de simetría. Y vuelvo a soltar. Y concentro. Cuidando que las manos no estén muy cerca mía, ni muy expandidas. Dibujando una figura armónica con un buen espacio para poder percibir lo que pasa conmigo. Expansión. Concentración. Expansión. Concentración. Expansión. Concentración. Expansión. Cuando concentro, percibo mi verticalidad también, ese eje, empujando bien con el pie en la tierra, estoy bien parado,
percibo toda mi columna como ese eje vertical, mis pies conectan con la tierra y resisten la fuerza de gravedad, y mi cabeza conecta con las estrellas. Una vez más. Gracias, Ale. Gracias a todos. Muy lindo. Buen Lindo, ¿eh? trabajo, muy Sí, lindo, muy bueno. muy lindo. Eh, Se me ocurrían dos cosas para comentar. Ale, vos también podés, digamos, compartir tus impresiones. A mí me queda esto, ¿no? En la vida económica, digamos, tenemos, eh, digamos, un trabajo que es un trabajo que tiene que ver con la registración, la contabilidad, digamos, desde luego que, bueno, con este video podemos agregarle a varias sesiones de economía en nuestros encuentros, un poco de movimiento. Sería buenísimo. La verdad que es genial porque siempre uno quiere salir, digamos, la idea de los trabajos siempre está ligar el, el aprendizaje, el conocimiento que vamos desarrollando, no con un concepto, sino con una fuerza viva. Y estos ejercicios nos acercan más bien a una fuerza viva, ¿no? Es por eso que también, bueno, la intención del programa era, vamos a dedicarle bastante tiempo al movimiento y algunas palabras. Eh, y por otro lado, eh, bueno, otra impresión, ¿no? A mí muchas veces me pasa de, de estar en conferencias, talleres, encuentros de economía y hablar de trimembración, de las tres esferas, la vida cultural espiritual, la vida social jurídica, la vida económica, los cuatro pilares de la economía asociativa: competencia, estructura, contabilidad y asociación. Y, y pareciera, ¿no? Que, bueno, desde luego que es importante el estudio de cada parte, pero la intención de esto, y lo vuelvo a decir una vez más, eh, digamos, la intención de esto es crear una imagen de la unidad. Esto no es una disección de las partes, ¿sí? Sino que es importante entender, digamos, cómo una unidad está formada por tres corrientes, ¿no? O Ujú. por cuatro corrientes que en realidad después vemos que pueden ser tres, y cómo uno podría pensar que eh, estas virtudes cardinales se pueden transformar en las virtudes teologales. Entonces ahí ya tengo tres: tengo fe, amor y esperanza, ¿sí? O fe, caridad y esperanza. Y, y cómo, en definitiva, bueno, está también este mandamiento de Juan: amaos los unos a los otros, eh, y en este sentido de todo, digamos, va cerrando hacia una imagen de unidad. Y esa es la intención. La intención no es, bueno, para tener un organismo social trimembrado, que es un organismo. Para tener un organismo, uno debe entender las corrientes, no decir lo parto en tres, abro tres secretarías, tres oficinas y está trimembrado. ¿Sí? Le ponemos un sello Ya a está. cada, claro, sino que la intención realmente de este trabajo es llegar a una imagen de unidad. Y para entender esta imagen de unidad, que este fue el gran trabajo de Tomás de Aquino, para llegar a esta imagen de unidad, uno tiene que profundizar en esta naturaleza de cada uno de estos tres aspectos, ¿sí? De estas tres fuerzas. En este caso lo vemos como cuatro virtudes, ¿sí? Pero en realidad uno podría agruparlas en tres también. Y, y bueno, esta intención también de que los contenidos se desarrollen como fuerzas y que uno pueda conectarse con una corriente, ¿no? Con una cualidad.
Así que bueno, esta es la impresión de este tipo de trabajo, ¿no? En economía, cuando hablamos de trimembración, de virtudes, de los pilares. eh, Así que bueno, Ale, tus impresiones. Sí, a mí me convoca mucho el tema de poder conectar con movimiento estas grandes inquietudes, estas grandes intenciones en el mundo, porque no hay nada más moral que la acción del ser humano. Eh, por lo menos en esta etapa que nos toca vivir, en esta etapa tierra, nosotros necesitamos el hacer en el mundo para poder aprender y poder llevarnos al mundo espiritual una vez que cruzamos el portal de la muerte. Todo este cúmulo de voluntad que fuimos desplegando, que nos va a permitir pensar de una manera nueva, acompañados por las jerarquías, poder progresar, no individualmente solamente, sino como un colectivo. Entonces, pienso que es un tema muy pertinente. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo moral con lo económico? A veces en la mirada más materialista dice, bueno, cuando tenés un problema, no sabes cómo resolverlo, no un contador que te va a resolver de una manera medio Sí, sí, suculenta las cosas, ¿no? Entonces, justamente es todo lo contrario, porque no existe otra expresión de lo moral que la acción puesta en el mundo. Bueno, el movimiento es parte de eso. Yo me considero un poco que me muevo con todas estas, con lo moral todo el tiempo, ¿no? Poder en el ejercicio de la templanza controlar los impulsos, el deseo, el egoísmo, ¿no? Que fuertemente tiene que ver con el egoísmo también. eh, Me parece que es una manera de trabajar lo moral en poner algo bueno en el mundo. Y bueno, me parece que poder conectar estas virtudes a través del movimiento con algo tan importante para el desarrollo de la humanidad actual, como es desde la mirada de la trimembración, una esfera que tal vez no es tan conocida en la profundidad de sentido o es tratada como con las leyes solamente de la cultura materialista. A mí me parece que lo moral atraviesa nuestras prácticas en todo sentido y uno puede entrarle por muchos lugares. Eh, Somos poco portadores de una idea nueva, creo yo, en este sentido. No, capaz vos ya sos, hace varios años venís con esto, pero digo, el impulso de la mirada de la ciencia espiritual es una idea nueva, verdaderamente, eh, y atiende a una realidad. Hace 500 años, hace 1000 años, la concepción del mundo, la concepción de la economía, el desarrollo de la humanidad era otro, y yo creo que esta mirada que aporta la ciencia espiritual en este aspecto atiende una necesidad muy importante, y bueno, hoy nos movimos con ejercicios, pero es la expresión de una voluntad puesta en acción. Entonces yo celebro este tipo de encuentros. La verdad estoy muy una alegría. agradecido que me Sí, hayas... sí, una alegría. No sé si las personas tienen alguna pregunta para hacer. Sí, a mí me parece que podríamos abrir el espacio para comentarios y preguntas, si es que los Ujú. hay. También me surge, Ale, no sé si puede estar la posibilidad de cerrar el encuentro con un ejercicio, después Sí, a mí me encantaría. algo que apunte sobre todo esto, ¿no? De la unidad. Ujú. Eh, Sí, y bueno, me gustaría que después del espacio de comentarios, que también puede haber comentarios entre los presentes acá, no solamente por los que están en el Zoom, eh, bueno, podemos trabajar esto unos minutos y después realmente me gustaría hacer un cierre donde lo último que aparezca, ¿sí? En el Zoom sea la imagen del ejercicio que Ale proponga, y con esa imagen podamos cerrar el encuentro. Un encuentro que, bueno, eh, es una alegría para nosotros que Special Dynamics a través de tu trabajo sea protagonista. gracias. Así que bueno, mi sugerencia es, trabajemos ahora, escuchemos preguntas y comentarios y después cerramos con esta imagen. Sí, Dale. sí, te escuchamos. Sí, bueno, gracias, porque la otra vez no se escuchaba. Respecto a lo que es el tema de la justicia, eh, ¿qué ejercicio podemos poner en práctica, además del que brindaste? ¿O cómo podemos abordarlo cuando, por ejemplo, en una escuela Waldorf no se llega a pagar los sueldos y no se llega, no sé, ahora con el salario complementario a pagarlo en tiempo y forma? Ok.
Bueno, esta es una pregunta, eh, digamos, puntual, ¿no? Es un caso puntual. Yo creo que, eh, bueno, eh, es un poco difícil contestarla en el marco de este trabajo, de este encuentro. Eh, yo lo que diría que en este caso, eh, digamos, a mí lo primero que se me ocurre es, eh, digamos, puede haber un caso en el cual uno debe desplegar como este sentido de la justicia, tratando de encontrar aquella verdad que está escondida entre las partes, ¿no? Pero en este caso que vos planteás, pareciera ser que es más bien un acuerdo no cumplido, digamos, o algo así, ¿no? Eh, digamos, el cual se tendría que resolver a través de una conversación. En este sentido no hay, digamos, no puedo contestar, digamos, algo que es muy puntual, digamos, sin tener el detalle de la situación. Yo creo que acá nosotros en este espacio estábamos hablando en el sentido general, en el sentido más amplio de una virtud desplegada y no cómo esto se aplica a un caso particular. Y la verdad es que no sabría cómo responder esa pregunta porque desconozco los detalles. Sí, Adriana era tu nombre, ¿no? Sí. Sí, sí, gracias. Gracias a vos, Adriana, y gracias por acompañarnos. Y desde luego, bueno, como a todos les digo, todos los que hacen preguntas, digamos, estamos dispuestos a recibir consultas, nos pueden escribir al espacio económico, así que, digamos, no es que no tenga la disposición a, a dedicarle tiempo a tu consulta y demás, tal vez, bueno, nos podés escribir y te podemos acompañar con más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, gracias. Milena. Traté de escuchar la consulta de Adriana y a mí lo que se me vino es la imagen en realidad del ejercicio que hicimos hace un rato con el otro, donde, o esta imagen de la balanza, ¿no? Como del equilibrio, que solamente es posible al encontrarse con el otro. Entonces, de acuerdo a lo que decía Alejandro Urtiferea, de encontrarse y conversar con el otro, sería ese, como eh, no sé de quién partiría la propuesta tal vez, pero sería una conversación de una y otra parte, siempre midiendo qué el otro me da como respuesta y qué puedo yo aportarle como respuesta también o como nueva pregunta. Eh, y es eso, es tratar de no desestabilizar el vínculo, tratar de no caerse en el intento, sino más bien mantener ese foco, eso que está en el medio, que es imperceptible, pero que lo podemos llamar como respeto, por ejemplo, como cualquier virtud, que es lo que va a estar latiendo ahí y va a estar como en un lugar de fragilidad. También me viene la primera imagen cuando hicimos esa pequeña esfera, que es lo que está contenido en nuestro interior, que es lo más débil, lo más frágil, lo más, tal vez a veces difícil de manejar cuando uno se encuentra con el otro, que se puede desbordar o que puede estar escondido. Se me viene esta idea como de buscar ese equilibrio ahí, en ese lugar medio. eh, y bueno, obviamente que ahí va a estar como la creatividad de cada uno en cómo, por ejemplo, vos te encontrarías con la madre, no sé si entendí bien la consulta, digamos, pero a mí se me ocurre que cuando uno tiene un conflicto con un otro o algo para tratar o para conversar, es respirar primero y encontrar esa imagen que por ahí nos puede ayudar a como a serenar las aguas que pueden subirse y buscar ahí el punto medio sería, ¿no? El equilibrio, ese lugar en medio de los dos, que espero no divagar demasiado, pero también cuando vos decías que siempre se necesitan dos personas, es como esta idea de que, ¿no? De Cristo está presente cuando dos o más se reúnen en su nombre. Es como ahí en el medio va a estar obrando algo superior. O sea, el mismo Cristo. Entonces,
es un lugar como decía, muy frágil, muy delicado, muy espiritual, muy elevado, que descuidamos mucho. Y hablo por experiencia propia también, pero es el lugar al que siempre tenemos que volver, como de conciencia de lo que es en realidad. Eso, Muchas gracias. gracias, Gracias a Milena. los dos. Bueno, Gracias. soy Claudia, estuve moviéndome recién con todos aquí. Así que bueno, muy contenta por la celebración de este encuentro. En lo personal, bueno, hace unos años me estoy formando con Ale en la formación de Spatial Dynamics, que es una belleza, y que en mí, después de muchos años de leer a Rudolf Steiner, me fue increíble el efecto, como decía Ale, ¿no? De llevar el contenido a algo vivo. Entonces, esta sabiduría del cuerpo físico, como que está disponible y que, bueno, es muy simple, digamos, no es sencillo, pero es simple poder contar con eso, como algo de práctica cotidiana, ¿no? Esto que uno lo dice, pero que esto que vivimos hoy acá es como un mínimo ejemplo de cuánto se puede vivificar estos contenidos, ¿no? Que a veces uno quiere abarcar en las lecturas de la ciencia espiritual, es tan vasta que uno es como que inabarcable, pero cómo desde el movimiento, desde la conciencia corporal, en este caso, y de la mano de todo el trabajo de seres como los que fundaron este movimiento, ¿no? Como Clement Macmillan, mismo Ale, creando ejercicios y poniendo vida en esto, uno puede realmente acceder a una comprensión que es con la inteligencia corporal, que es algo maravilloso. Y nada, como quería revalorar esto, ¿no? Que se da pocas veces y que me parece que es una herramienta que por ahí no estamos utilizando en general tanto, que bueno, yo muy agradecida de compartir hoy acá y nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Hola, Claro, Arevalo, te escuchamos. Buenas yo me tardes. guardé buenas tardes, gracias. Me guardé una pregunta del encuentro anterior, no sé si será Sí, pertinente. Y me quedé pensando en en esta gran confianza que se le otorga al emprendedor cuando vos contabas cómo se organiza un- una sociedad donde los accionistas realmente otorgan toda la confianza al emprendedor o deberían otorgar toda la confianza al emprendedor a nivel tal de que si el emprendedor quiere, ¿no? Poniendo ya en extremo y para entender mejor, podría hasta vender toda la compañía de una vez. Mi pregunta es si tal vez, o sea, ¿hasta dónde se otorga esa confianza? En tanto, tal vez el emprendedor tiene competencia en el rubro, puede ser tal vez un carpintero, puede ser tal vez un maestro pastelero, digo, una persona que conoce el oficio, pero tal vez no tiene tanto conocimiento de administración o de finanzas. Así que bueno, me quedé pensando en eso. Gracias. ujú. Bueno, este es un tema, gracias por tu pregunta. Es una pregunta que tiene, digamos, muchos aspectos prácticos. Eh, Desde luego que en primer lugar, eh, digamos, esto nace, digamos, hay algo que tiene que ver con el emprendedor y la estructura corporativa, que es justamente algo que nombramos en lo que es la parte de estructura, que es el, el affecto societati, que es el afecto, digamos, es el ánimo de querer estar con el otro. Esto quiere decir que para cumplir con el objeto social de la compañía, uno prefiere hacerlo con el otro, y no porque necesita del otro, sino porque libremente quiere hacerlo. Y esto es algo importante a la hora de fundar una empresa, que contesta, es como la raíz de esta pregunta, ¿no?
digamos, el emprendimiento podría hacerlo solo, pero elijo hacerlo con estas personas, que considero que son mis compañeros de camino, donde además yo puedo ser más yo mismo estando con el otro. Y esto, desde luego que contesta también este alcance de hasta qué punto uno puede darle libertad al emprendedor, ¿sí? Y desde luego que toda libertad que uno le da tiene como contrapartida una responsabilidad de parte del emprendedor, pero que tiene esto como apoyo, ¿no? Este pensamiento de que si yo entiendo que el otro es parte de mi camino de vida como emprendedor, también es porque entiendo que yo soy más yo mismo cuando estoy con él. Y cuando estoy solo, siento que no me encuentro de la misma manera. Esto es lo que es realmente el ánimo fraternal, además, ¿no? Y esto es lo que uno en el futuro debería experimentar con toda la humanidad. Incluso, digamos, tener cierta vivencia de eso con aquellos que me puedo acercar por ahí con más simpatía y con aquellos que puedo entender que, bueno, tal vez no tenga simpatía, pero hay algo de mí que se hace más presente en mí gracias a que ellos están cerca. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay que entender, digamos, esta confianza es una confianza que está estructurada en los términos del estatuto, del acuerdo del estatuto. Eh, por otro lado, hay una conversación permanente. Esto lo hemos visto en el ejemplo del coloquio y en el ejemplo de la conversación financiera. Y sobre todo en el ejemplo del coloquio, que era poner el emprendedor siempre está empapado de las opiniones de los demás. Entonces, digamos, esta conversación continua es la que renueva permanentemente y revitaliza permanentemente y rectifica también todos los acuerdos que le dan libertad al emprendedor. No una libertad para que haga lo que él quiera, sino es una libertad para que represente lo más libremente posible, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a lo que está acordado en el estatuto, para que pueda hablar en nombre de la compañía, para que pueda actuar en nombre de. Esto quiere decir que el emprendedor no tiene libertad para representarse a sí mismo, sino libertad para representar las metas de la compañía, que es algo diferente. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, qué bueno que las tenga. Ahora, cuando eso se confunde en que tiene libertad para representarse a sí mismo, entonces es algo diferente. Esta es una aclaración que, bueno, la puedo hacer en estos minutos que tenemos y como le dije a las demás personas, cualquier consulta también al mail y bueno, en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Así que espero haber contestado algo, Carla, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. A ustedes. Sí, creo que estamos en hora. No sé, Esteban, si estamos con... no quiero cortar ninguna manito, pero estamos en tiempo. Ok, estamos en tiempo. Bueno, como la idea era que el movimiento cierre, tengo un hijo músico y tengo muchos amigos músicos y siempre Pablo Chácar, que también está, digamos, bastante ligado a la vida económica en muchos ámbitos de mi vida, siempre lo digo en honor a él, que no está presente, pero está, él siempre dice, después de, del acto musical, después de la música, como que hagamos silencio y podemos percibir de esta manera aquellas formas que construyó el sonido, la música, ¿sí? Y acá los invito a hacer lo mismo. Me voy a despedir y vamos a hacer un cierre del espacio ahora, así Ale puede hacer la parte de movimiento y cerrar con esta imagen. No es algo usual, pero vamos a aprovechar que lo tenemos Ale acá y podemos poner en práctica este principio
realmente de poder tener ahora en este momento una despedida y un encuentro hasta el mes que viene. El mes que viene, bueno, todos han recibido, los que no han recibido, por favor escríbanos al mail, pero han recibido actividades en relación al mes de agosto. Tenemos 5 temas distintos que a modalidad de retiro se van a hacer en forma presencial en Los Mangrullos, bajo el título todo, de la vida económica a la luz del cristianismo de los próximos 2 milenios. Y bueno, cualquier consulta nos escriben al mail. Les agradecemos muchísimo su participación. Totalmente. Ale, Bueno, encantado de tenerte acá. Espero que no sea la última vez que puedas no, esperemos que participar no. nuevamente. Y vamos a hacer esto, ¿sí? De poder cerrar con el movimiento y luego cerrar el Zoom y que de esta manera también nos quede esta percepción de lo que se forma en el espacio, de lo que vive en nosotros y de lo que vive en el espacio. Gracias, Ale. A vos, Ale. Bueno, y para poder acompañarnos también desde casa, podemos hacer todos el ejercicio. Vamos a correr la silla. Este ejercicio que puede contener en su propia sabiduría el cuerpo estas 3 cualidades eh, de la trimembración social, del ser trimembrado y cuaternario también. Vamos a pensar en la cabeza, esta esfera del pensamiento abierta a poder percibir una nueva realidad con una fuerza viviente de querer expandir la celda espiritual del pensamiento que es el cerebro. Un lugar de cruce que tiene que ver con esta cualidad crística, de encuentro en el medio, de conciencia también y de responsabilidad frente al tiempo en el que estamos. Y esta cualidad de fundamento, de estructura, de soporte hacia las acciones del mundo y conectados con la tierra. Escribimos una estructura que es en el espacio una lemniscata, que por un lado está afuera, la forma, y por otro lado la contengo adentro. El ejercicio se llama Lemniscate Walk, el caminar de la lemniscata, y está hecho en honor a una conferencia que dio el doctor Steiner y que luego que hizo este dibujo explicando al ser humano y su relación con el mundo, y que luego la doctora Ita Beckman puso la imagen de un ser humano dentro de este dibujo. Lemniscate Walk. La relación del pensar, del sentir y de la voluntad humana, el fundamento paterno, el gesto del amor del Cristo y el unirse al espíritu. Conectar con las ideas, con el mundo espiritual, con lo no sensible y con lo sensible, siempre mediados por el impulso del Cristo.